directamente realizan los contratos, lo hacen en cumplimiento es un acuerdo de voluntades y lo hacen entre ellos dos sin intervención de ninguna autoridad. La CRA, que es la que regula e impone servidumbres en caso de no llegar a acuerdo entre los prestadores, y las autoridades ambientales, que son las que otorgan las concesiones de los caudales. Bueno, con respecto al marco legal en el cual se basó o se fundamentó la resolución CRA 608 de 2012, pues tenemos el numeral 11.6 del artículo 11 de la ley 142, la ley de servicios públicos, el cual establece que las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la obligación de facilitar el acceso e interconexión de otras empresas. El artículo 28 de la misma ley, que faculta a la CRA para exigir que haya posibilidad de interconexión de otras empresas para garantizar calidad del servicio, continuidad y para promover, entre otros, la competencia de los prestadores. También el artículo 39, el cual autoriza a las empresas para celebrar contratos para regular el acceso compartido de su infraestructura, de sus redes, y este mismo artículo le da o le otorga a la Comisión la posibilidad para imponer servidumbres de acceso a esas mismas redes. Y otro artículo que es muy importante para tener en cuenta es el 73, y este es uno de los pilares fundamentales de la resolución CRA 608. Este artículo le otorga una función a la Comisión, que es la de establecer los requisitos generales para la utilización de las redes existentes y acceder a redes públicas de interconexión, y al mismo tiempo le otorga a la Comisión la función de establecer las fórmulas para determinar los costos de los peajes o del suministro, o la remuneración por el suministro de agua en bloque. Bueno, ya entonces, digamos que ya expuesto el marco normativo, el marco legal por medio del cual se fundamentó la resolución CRA 608 de 2012, pues veamos los objetivos de esta resolución. El primero es establecer los requisitos generales para que los prestadores negocien libremente ese tipo de contratos de suministro o de interconexión, y esto está fundamentado en el 7322, que lo nombramos hace un momento. Evitar potenciales abusos de posición dominante, promover uso eficiente de la infraestructura instalada de producción, y eso también es muy importante porque, como lo mencionó el gobernador hace un momento, se está viendo que hay capacidad en este momento, hay una capacidad excedente de las redes que puede ser utilizada por otros prestadores o por otros municipios para garantizar el suministro. Y finalmente, esta resolución está acorde con las políticas del Ministerio y con los macroproyectos de interés social nacional y los proyectos de vivienda. Bueno, la resolución establece tres tipos de actuaciones a las cuales pueden llegar los prestadores en caso tal de que no lleguen a un acuerdo para realizar un contrato de suministro de agua potable. El primero es la imposición de una servidumbre sobre la infraestructura, y si el prestador lo solicita, al mismo tiempo se puede solicitar una imposición del valor del peaje correspondiente. Ahora, si hay acuerdo para realizar el contrato de suministro, podría eventualmente presentarse el desacuerdo con respecto al valor de la remuneración, y en ese caso también los prestadores podrían ir a la comisión a solicitar una imposición por el valor de la remuneración. Bueno, entonces esto es un esquema para que vean cómo podría ser el proceso, las etapas de negociación que se desarrollan entre los prestadores.
inicialmente hay una etapa de negociación que es entre los dos prestadores, es una negociación libre, y si existe acuerdo, pues simplemente firman su contrato y se garantiza pues el suministro de agua potable, y de acuerdo con la resolución CRA 608 tiene que enviarse ese contrato cumpliendo con las disposiciones de la resolución a la CRA y a la superintendencia. Ahora bien, si no existe acuerdo entre las partes, uno de los prestadores que será el que no le estén dando acceso a las redes podrá ir a la comisión a que se le imponga una servidumbre. Esta servidumbre puede ser sobre los activos de producción o redes de conducción o de distribución, y también hay una imposición, como lo mencioné anteriormente, sobre el peaje. Entonces, digamos que acá lo estamos separando para que quede más claro en activos de producción, y en ese caso la imposición será sobre la servidumbre, y se debe tener en cuenta que para esta imposición se deberá tener la concesión por parte del prestador que está solicitando la interconexión, la servidumbre, la imposición de la servidumbre, o por lo menos llevar el trámite, iniciar el trámite para garantizar que pues, la interconexión o la imposición de la servidumbre funcione correctamente. Y este es un esquema pues, para que se visualice pues, gráficamente lo que estamos hablando acá. A un lado entonces lo que mostramos es cómo se configura un contrato de suministro de agua potable. Hay un municipio que tiene una concesión y tiene una infraestructura. El municipio 2 lo que hace es interconectarse en un punto para acceder a esas redes, y desde ese punto obtiene el abastecimiento que necesita. Ahora, en caso tal que esto no se llegara a dar, es decir, que algún prestador se negara a continuar con el suministro, podría configurarse o podría llegar a suceder un escenario diferente, que es el que vemos al lado derecho, que es el de la imposición de la servidumbre. Perdón. En ese caso, el municipio 2 lo que necesita o lo que requiere es tramitar o empezar a tramitar la concesión de aguas y solicitar ante la comisión la imposición de la servidumbre sobre la infraestructura que está delineada en esa línea roja. ¿Sí? Es una imposición sobre esa infraestructura. Y ya la línea verde punteada pues, es la infraestructura propia del municipio 2, sobre la cual pues, no hay ningún tipo de imposición. Simplemente es sobre la infraestructura que está señalada en la línea roja. Ahora, para esto tienen que cumplirse o garantizarse unas condiciones técnicas, financieras, que están definidas en la resolución y que son requisitos fundamentales para que haya una imposición por parte de la comisión. Y finalmente, o ya pues para concluir, los requisitos que se requieren por parte de los prestadores para solicitar la imposición de la servidumbre es, primero, pues informar o demostrar que no hubo acuerdo entre las partes para firmar o convenir el contrato, mostrar todos los requisitos que se definieron en la resolución CRA 608, en el artículo 4 específicamente. Y finalmente es informar sobre las alternativas técnicas que cuentan los usuarios finales para la disposición final de aguas residuales y contar con el registro único de prestadores, el cual pues, se diligencia ante la superintendencia. Bueno, esto repitamos un poquito para que quede más claro. ¿Podrían los prestadores acudir o llegar a la comisión para solicitar la imposición de la servidumbre con o sin concesión? En el caso que tengan la concesión, pues el trámite va a ser más ágil, se solicita la imposición y se inicia la actuación administrativa en la comisión, para lo cual, como está definido en la resolución, se llevará primero una reunión entre las partes y
y después se solicitarán pruebas y se tomará una decisión. Ahora, al mismo tiempo, si no se tiene la concesión, los prestadores también pueden acudir a la comisión a solicitar la imposición de la servidumbre, pero al mismo tiempo tienen que ir tramitando ante la autoridad ambiental, ante la corporación, su concesión de aguas. Bueno, y acá aquí tendríamos que consultar a la autoridad ambiental el tema de las concesiones, si es necesario revocar esas concesiones, o simplemente los prestadores se les va a dar más, o ya los caudales están totalmente concesionados. Ese tema pues de las autoridades ambientales tienen que determinar esto muy bien, qué van a hacer, si se hace un balance ahí entre las concesiones que ya se otorgaron a la empresa. Bueno, esto es también de mucho cuidado, pero la ventaja es que el artículo 58 de la ley 1537 también le dio una facultad a las autoridades ambientales para que tramitaran con más celeridad esas concesiones, y les dio un término máximo de 3 meses para eso. Bueno, estos son los requisitos que se definieron en la resolución GRA 608 y los cuales tienen que tener los prestadores para solicitar la imposición de la servidumbre. No me voy a detener acá porque pues ya son demasiado técnicos, pero voy a nombrar los más importantes. Estudios de modelación hidráulica y estudio de calidad del agua del sistema, escenarios actuales y futuros. Esto es con el objeto de determinar que existe capacidad excedente para transportar los caudales por la infraestructura del proveedor, es decir, a la persona que se le esté imponiendo la servidumbre. También deberá demostrar el solicitante, el beneficiario, que la alternativa que está proponiendo, es decir, la interconexión, es la alternativa de mínimo costo. Bueno, y ya deberá, entre otros, describir y estimar los costos de conexión y hacer un análisis comparativo del impacto tarifario. Bueno, esto es todo lo que tiene la Comisión en este momento con respecto al tema de contratos de suministro de agua potable, la regulación vigente, y es pues a la cual pueden acudir o a la cual se pueden acoger los prestadores. Muchas gracias. Muy bien, a continuación entonces vamos a dar paso a nuestro debate, así que, uy caramba, ese no fui yo, ¿sí? Gracias. Les pido entonces ser muy breves con las preguntas, presentarse, decir a quién dirigen la pregunta y ser muy breves con la pregunta. Muy bien, ¿quién desea? ¿Quién tiene el micrófono para pasar al público? El micrófono. Un segundo. ¿Quién tiene el micrófono? Soy representante de la Universidad Distrital. Quería preguntarle al gobernador, ¿con base en qué estudio de módulos de consumo que se basa para decir que hay caudales para otorgar concesiones? Dado que los estudios que se realizaron en módulos de consumo hechos por la CAR son muy viejos, tiene más de 10 años, en el periodo precisamente de Diego Borda, y pues considero que eso es lo primero que se tiene que hacer un estudio de los inventarios de los cuerpos de agua de Cundinamarca, de los caudales ecológicos que permiten pues obtener estos estudios de módulos de consumo, para aseverar eso de que hay exceso de caudales para otorgarnos las concesiones de agua. Y lo otro es que el agua le pertenece a Cundinamarca, por lo tanto Bogotá pues tiene que pedirle permiso a Cundinamarca de que tiene todo el derecho a tener el agua en bloque por parte del acueducto. Por otro lado, el acueducto no es autoridad ambiental, la autoridad ambiental es la CAR para Cundinamarca. Entonces el director del acueducto no se puede tomar
Muchas gracias. Doctor, sí. Pero es que no sé qué pasó con los micrófonos. Sí, los inalámbricos. Doctor, le toca acá. Sí, la pregunta es muy atinente. Solamente que hay una frase que hay que precisar. Yo no estoy hablando de disponibilidad de la fuente, estoy hablando de disponibilidad de la concesión ya otorgada. Es decir, que son concesiones vigentes, pero adicionalmente nosotros tenemos un estudio reciente que terminó hace 20 días exactamente, sobre todas las principales fuentes de la sabana, precisamente porque estamos iniciando los trámites de concesión de aguas ante las corporaciones, ante las entidades pertinentes, y para eso pues necesitamos hacer todo el estudio de las fuentes de agua también. Entonces tenemos ese estudio sobre las diferentes fuentes, hemos tomado determinaciones sobre 5 alternativas posibles, 5 o 6 alternativas, pero lógicamente esto está cumpliendo con toda la normatividad que sigue la ley de estudio de fuente y demás. Lo que yo manifiesto es que estando otorgadas hoy a nombre de los municipios de Cundinamarca más el Distrito Capital concesiones entre la unidad de bosques, la Corpoinogia, la CAR, que superan los 24 metros cúbicos por segundo, no se compadece en la proporción poblacional que, como agua en bloque, se esté otorgando solamente 0,67 metros cúbicos por segundo, y fuera de eso se esté diciendo que no se va a otorgar más. O sea, es un contrasentido. Yo lo que pido es que se haga un equilibrio de población. Si la concesión de aguas es de 24 metros cúbicos por segundo para 10 millones de habitantes, y Cundinamarca solicita aproximadamente para 1,5 millones de habitantes, entonces pues le corresponde una reglita de 3, el 15% de los 24 metros cúbicos por segundo. Por eso estoy pidiendo 3 metros cúbicos por segundo. Fácil. Eso es, en eso es mera regla de 3. Entonces fíjense la diferencia, de 0,67 a 3 metros cúbicos por segundo. Y si se va a revisar la proyección de crecimiento, que la tenemos también elaborada, ¿no?, en los próximos 20 años Cundinamarca va a crecer 1,5 millones de habitantes en estos sectores, en estos municipios. O sea, yo no me estoy refiriendo a las fuentes que corresponden a otros municipios que no se abastecen de la concesión de agua de Bogotá. Entonces fíjense que el tema es más complejo que solo declaraciones, y yo estoy de acuerdo con lo que dice el superintendente. Yo no he podido demandar ningún acto administrativo porque no lo hay. Entonces creo que aquí lo que hay es que precisar precisamente ese tema. Y lo otro, decirles que la voluntad del departamento es total para que ojalá se revisen los temas. A nosotros no nos conviene sino trabajar en una simbiosis entre Bogotá y Cundinamarca, pero es que el problema ya se volvió muy complejo. Imagínense ustedes, por ejemplo, rápidamente, escúchenme que me salga del tema, se negó ya el servicio de agua a una empresa que va a hacer las inversiones de 200.000 millones de pesos en Tocancipá. Está negado, está escrito, ¿sí? Se suspendió el servicio de agua de San Miller porque estaba contaminando. Entonces ha tenido que utilizar otras fuentes propias. Esa es la información que se dio en los medios de comunicación. Pero uno busca los actos administrativos y no los encuentra. Por eso, entonces yo no sé si ahora que están representantes del acueducto nos digan si sí hay acto administrativo o no, porque es que estamos en una incertidumbre. Entonces, ¿qué sucede? El crecimiento, digamos, de la industria y de la generación de empleo en la zona está absolutamente estancado. En este momento hay una empresa Prepil portuguesa que tiene los predios, tiene todo para hacer una inversión de 350 millones de dólares en Gachancipá, para generar 1.000 empleos directos, ¿sí? Y aproximadamente unos 2 o 3 mil empleos indirectos. Y ellos me dicen, vea, ¿qué hacemos? Tenemos el predio, tenemos los estudios, tenemos de todo,
pero en Gachancipá el agua la presta directamente el acueducto y el acueducto dice que no da agua para sectores que no sean de vivienda. Entonces, yo no veo que en ninguna norma existan esas facultades y eso es lo que me preocupa en este sentido. Muy bien, 2 segundos. Permítame el micrófono. Quiere responder el asesor del acueducto. Acá. No, pero quiere hacer una réplica al señor gobernador. Quisiéramos responder. Primero anunciar que el doctor Diego Bravo se presenta aquí a las 10 de la mañana para participar con su ponencia. Pero mientras llega él, puedo ir aclarando algunos puntos de los que se han hablado acá. Como lo acaba de exponer Lacra, se reglamenta la interconexión. Y como ustedes lo acaban de observar, para tener interconexión hay que tener concesión. Es decir, a mí no me pueden decir como empresa cualquiera, no hablemos de la empresa acueducto, cualquier empresa del país, AEPM en Medellín. Oiga, usted tiene que conectar a cualquiera de los municipios de Antioquia sin que previamente pida la concesión. Eso quiere decir que cada municipio que quiera pedir una interconexión, lo primero que tiene que ir es buscar la fuente, pedirle a la autoridad ambiental que le dé su concesión y que si no tiene la infraestructura para llevar el servicio a ese municipio y la tiene, por ejemplo, la empresa EPM, en el caso que pongo de ejemplo, le pueda prestar esa infraestructura para poder llevar el caudal en términos de cantidad y calidad iguales a las que lleva la tubería. Me hago entender, si no tiene esas calidades, ¿cómo se haría? Porque estamos hablando de un líquido, las interconexiones, no solo cuando la ley las define, la ley 142 no solamente está hablando de agua, sino está hablando de todas las posibilidades de servicio. No es lo mismo llevar energía por un cable, que se puede hacer la interconexión, que llevar agua. Ahora, la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá sí tiene concesiones suficientes sobre ciertas fuentes, como nos explica el gobernador, pero con unas grandes limitantes que la autoridad ambiental da. La empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá tiene concesión para uso doméstico, señor gobernador, para llevarle agua potable a la gente, no para uso industrial. Entonces, la empresa de servicios públicos, cuando vende el agua, tiene que vender en términos de cantidad y calidad agua potable, y eso tiene una resolución reglamentaria de tanto del Código de Recursos Naturales como de la calidad de la prestación del servicio. Por tanto, nosotros vendemos agua para consumo humano, y cuando uno vende agua para consumo humano, entonces tiene otra limitante. Es que esa disponibilidad de que habla el gobernador, tenemos en el río Bogotá cerca de 9 metros punto algo, 6 a perpetuidad y 3 adicionales. Sobre el río Bogotá que está altamente contaminado y que el año pasado tuvimos que sacar de operación durante 4 meses del año. Eso quiere decir, señor gobernador, que si solo dependiéramos de la concesión del río Bogotá, no hubiese tenido agua Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, Cajicá, ni cerca de 2 millones de bogotanos que dependen del río Bogotá. 4 meses del año. Porque la norma es técnica, cuando se llega a ciertas concentraciones en el río Bogotá de acidez que llega a 10 o mayor a 10, o concentraciones de carga orgánica mayores a 5 mililitros por litro, la ley le dice a usted como empresa que usted no puede captar. Y el año pasado tuvimos esa problemática, y todos los días, señor gobernador, lo invito a la Contraloría y a la Superintendencia para que vigilen, no lo que yo digo, pueden vigilar las tablas de la concesionaria francesa de Tibito, que es la que opera nuestra planta en Tibito, para que ustedes vean cómo todos los días hay momentos y horas, o 2 o 3 horas, que no se puede captar agua del río Bogotá. Si no fuera porque el sistema de Chingaza está interconectado y podemos llevar agua previa concesión que se solicitó para poderle dar agua a sus municipios, no se hubiese podido dar agua durante 4 meses, y ese sí que hubiera sido un tema difícil de manejar.
El tema no es que el agua sea de los cundinamarqueses. Yo soy asesor de la gerencia representante en las relaciones con los municipios y estuve en Villavicencio. Para los llaneros y para el Meta, lo primero que la primera discusión que yo di como aquí en la mesa, las críticas que se hacen fue: el agua es de la Orinoquía.